buenas tardes. Para no alargarnos más, porque tenemos el tiempo corto, entramos en materia. Me van a marcar los tiempos. Ahí tienen en sus manos en el cuaderno la liturgia y la piedad popular, que se parte este tema a la luz de la reflexión del directorio de piedad popular y liturgia que sacó la Congregación de la Fe. Tienen allí un anexo para no hacer el análisis de este documento, se los dejo de tarea. Ahí está en resumen cada sección en la que habla de cada aspecto de la piedad popular, el directorio, el DPPL. Ese anexo no lo vamos a tratar. Está otro anexo y ya también es nada más un agregado, simplemente que es un decreto que se da, ahí lo ven ustedes, en la arquidiócesis de Tlaxcala, si no es de Puebla, y es solamente ¿cómo podemos decir? Un documento que trata uno de los aspectos importantes también de la piedad popular. Si bien ustedes escucharon al padre Jasso, algo que a mí me llamó también la atención, la piedad popular no solamente nace de la devoción, de la búsqueda de los más humildes y sencillos, sino me llamó la atención que dijo el padre Jasso, esta devoción al Señor de la Expiación fue financiada por gente de dinero aquí en Monterrey. ¿Cuántas no habrá así de esas devociones financiadas? Como vamos a ver, por instituciones culturales, por instituciones sociales, hasta políticas, por algún motivo. Así que sí, nace a raíz de la fe humilde y sencilla del pueblo, pero tiene también otros tintes. Así que ese documento, así tal cual, fue sacado de un libro, y ahí está el autor del libro, que estudió dice él, la religiosidad popular, porque ni siquiera es clérigo, es un sociólogo, un analista, que fue a estudiar única y exclusivamente ahí lo que dice el decreto del segundo anexo, ahí en la arquidiócesis de Puebla, en el tiempo del señor Huesca, ¿sí? Ahí está el segundo anexo, y trata acerca también de las autoridades que ejercen todavía poder sobre estas devociones o piedad popular que se dan en nuestras regiones. Me platicaron, padre, yo pienso que esa carta va en ese término, allá en Tijuana, en un sector de una de las colonias pobres de Tijuana, decía, es que está una iglesia de poblanos, pero el síndico o uno de los mayordomos, él es el que ordena qué se hace en esa iglesia. El párroco que soy yo dice, no puedo entrar, porque la gente respeta más y hace más caso a este mayordomo que al párroco. Y son sus tradiciones, pero eso sí, el párroco tiene que ir a atender los domingos, el párroco tiene que estar en la fiesta patronal, hacer las primeras comuniones, etcétera, etcétera. Y otro detalle también que pues nos hace pensar a nosotros en México, y que también mencionó en el museo del padre, ahí en el museo, el padre que nos recibió ahí en la plática, que decía, aquí en Monterrey solamente hay 1800 piedad populares, hay devociones, nada más en Monterrey, acá en el norte, ya no digamos en el centro, sur, de donde algunos de ustedes vienen, y que si hacemos aquí, yo creo, 5 minutos de mesas de diálogo, aquí van a salir, pero un montón más, una lista inmensa de devociones, que no nos la vamos a acabar, y que cada uno tiene su novenario, y que cada uno tiene su fiesta, y que cada uno tiene su forma de celebrarlo, y que cada uno tiene que adaptarse, puesto que no somos fijos en las comunidades. Sabemos que los diocesanos andamos
de cambio en cambio en comunidad, y de repente nos tocan algunas comunidades que nos quedamos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Porque no sé. Platicaban los esposos Ezequiel y la profesora, el profesor Ezequiel, la profesora Erita, que vienen de Tijuana, que acaban de ir a Puebla con un matrimonio que estaba viendo allá, y se quedaron sorprendidos porque la confirmación de la niña, del niño, es todo un rito religioso ya en la comunidad, no dentro de la celebración. Y la llegada al pueblo, la procesión que hacen a ellos como padrinos, o sea, yo creo que es un tema muy complejo la piedad popular en América Latina y en México, que se necesita hacer un estudio serio. Desde el punto de vista, vemos allí cuando ya veamos la conclusión, que tenga, como diría la Marialis Cultus, una orientación bíblica, una orientación litúrgica, una orientación antropológica, y que también para tener una actitud pastoral hay que ver la fenomenología de la religión, hay que verlo desde la antropología, hay que estudiarlo desde la historia de la iglesia y la cultura aquí en México, y verlo desde la teología y los elementos que influyen en la situación actual. ¿Por qué? Porque hay autores en España y algunos en Italia que se han hecho estudios acerca de la piedad popular. El que ustedes deben de conocer del CPL, el padre Rodrigo, tiene 2 tomos de la piedad popular. Ahí él hace un estudio acerca de la devoción popular en España, que tiene rasgos comunes también en América Latina y en México. Podríamos partir de allí, pero hasta ahorita se necesita alguien que le sepa a la sociología, que entienda también de la teología, que tenga los principios orientativos, normativos, litúrgicos, para poderse aventar a hacer una investigación. Ahí está este autor que tiene este libro, y es nada más en una comunidad de Tlaxcala o de Puebla, donde él hace su investigación de una forma objetiva, cultural, social, pero no teológica, no antropológica, no, ni siquiera litúrgica o celebrativa. Él describe y dice los tiempos, los espacios, los personajes que participan en esa celebración, pero hasta ahí. Padre Lupito, junto con otro, yo me imagino que también liturgista, tiene también las fiestas patronales. Ahí también ellos hablando a partir de los documentos de Puebla, de Santo Domingo, algunos de Aparecida, y también del Directorio Popular de Piedad, Directorio de Piedad Popular y Liturgia, hacen una pequeña mención. Pero el estudio de esto pues es amplio. El que quiera aventarse a hacer una tesis de doctorado, ahí tiene mucho campo de acción para hacer un estudio, una investigación profunda acerca de esto, que es inabarcable hasta ahorita. Para una más clara comprensión de la liturgia es conveniente precisar la diferencia entre las acciones litúrgicas y lo que se conoce como ejercicios piadosos, partiendo de la Sacrosanto Concilium, el número 13, o como le llama, prácticas piadosas y sagradas. Así que, ¿qué es lo que tenemos que decir a partir de allí? Las acciones litúrgicas y ejercicios de piedad y piadosos son acciones litúrgicas, aquellos actos sagrados que por institución de Jesucristo de la Iglesia y en su nombre son realizados por personas legítimamente aprobadas por la Santa Sede para dar a Dios, a los santos y a los beatos el culto que les es debido. Vemos entonces que el Directorio de Piedad Popular y Liturgia nace de una inquietud para dar una respuesta, e incluso semánticamente, ¿qué es? Catolicismo popular, religiosidad popular, piedad popular, devociones cristianas, ¿qué son? Ahí está, mucho campo de estudio. Pero decimos con el padre
Martín Julián López. Son acciones litúrgicas aquellos actos sagrados que por institución de Jesucristo, de la Iglesia y en su nombre son realizados por personas legítimamente aprobados por la Santa Sede para dar a Dios, a los santos, a los beatos, el culto que les es debido. Las demás acciones sagradas que se realizan en una iglesia o fuera de ella, con o sin sacerdote que las presencie o las dirija, se llaman ejercicios piadosos. ¿Cuál es la distinción entre acciones litúrgicas y ejercicios piadosos? Así netamente jurídica. Para esto hay que irnos a los factores teológicos. El litúrgico, primero es el litúrgico. Es la relación de la liturgia con el misterio de la iglesia. Según esto, litúrgico es lo que pertenece al entero cuerpo eclesial y lo pone de manifiesto, como lo dice la Sacrosanctum Concilium 26. Por eso son acciones litúrgicas únicamente las celebraciones que expresan el misterio de Cristo y la naturaleza sacramental de la iglesia, esposa del Verbo encarnado. En el número 2, en el número 7, en el 41 y en el número 26 pueden consultarlos. Todo lo demás son actos de piedad, comunitarios o individuales. Un segundo factor, hablando para hacer la diferencia entre acciones litúrgicas y ejercicios piadosos, lo constituye la eficacia objetiva de los actos de vida. Acciones litúrgicas y ejercicios piadosos se refieren, podemos decir, a los mismos acontecimientos salvíficos. De eso no lo podemos discutir. Ahora bien, no todas las formas de piedad son evocación y actuación de estos acontecimientos en el plano de los signos. Los ejercicios piadosos evocan el misterio de Cristo únicamente de manera contemplativa y afectiva, como lo presenciamos. Muchos de ustedes deben de tenerlo y de experimentarlo. Los sentimientos son explotados a su máximo fervor. Es decir, es la manera subjetiva y psicológica, mientras que las acciones litúrgicas lo hacen actualizando ante todo la presencia del acontecimiento por medio del rito. Y lo podemos allí consultar, profundizar más en el libro del padre Salvatore Marsili, La teología de la liturgia. Ahí él hace un comentario sobre la objetividad, la subjetividad o las acciones litúrgicas y de los ejercicios piadosos. La eficacia de los actos litúrgicos depende de la voluntad institucional de Cristo y de la Iglesia y de que se cumplan efectivamente las condiciones necesarias para su validez. La eficacia de los ejercicios piadosos depende tan solo de las actitudes personales de quienes toman parte en esto. Así también hay que semánticamente distinguir devoción y devociones. En pocas palabras, desde la Mediator Dei va a hablar Pío XII tomando una referencia en Santo Tomás, un acto de la voluntad del que se ofrece a sí mismo a Dios para servirlo. Ahí en la Mediator Dei número 46. Como les decía, el lenguaje, ahí está, no vamos a profundizar tampoco si está bien dicho religiosidad popular, catolicismo popular, devociones cristianas, piedad popular, porque el lenguaje llega a ser sinónimo uno de otro, aunque haya distinción semántica, aunque haya distinción desde un marco de la realidad y aunque haya también una distinción teológica, litúrgica. Pero no toca el punto ahorita de hacer el estudio sobre el lenguaje de la piedad. El mencionar los actos piadosos, la piedad popular, la religiosidad popular. Entonces, tiene mucho que ver hoy lo que se llama piedad popular o catolicismo popular, que además de la liturgia, la vida cristiana, esto lo tenemos que ya decir y lo experimentamos. La liturgia, la vida cristiana, se nutre de formas variadas de piedad popular enraizadas en las distintas culturas, regiones
etnias y formas de expresión. Esclareciéndolas a la luz de la fe, la Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana. Si nos vamos a una legitimidad de toda esta fenomenología o experiencia religiosa en nuestras comunidades o nuestros pueblos, hay que irnos desde Pío XII, pasando por supuesto por la Carta Magna, la Sacrosanctum Concilio, y también lo que San Pablo VI va a decir en la Marilis Cultus y que va también a mencionar en la Evangelii Nuntiandi. Allí en la encíclica Mediator Dei de Pío XII distinguía tres clases de ejercicios piadosos. Unos eran los actos de piedad personal, que disponen a los fieles a participar en las sagradas funciones con mayor fruto. Recuerden que estamos hablando de las misas de Pío V, de todas esas devociones que hicieron que la Iglesia surgieran todo este tipo de situaciones, novenarios, procesiones y formas de piedad popular, porque el lenguaje era desconocido. Ya conocemos todo lo del movimiento litúrgico, aquí no es tema tampoco para entrar en historia. Dos, los ejercicios colectivos de piedad o devociones populares que, si bien en rigor no pertenecen a la Sagrada Liturgia, revisten particular dignidad e importancia y gozan de repetidas aprobaciones y alabanzas de la sede apostólica y de los obispos. Ahí en la Mediator Dei lo pueden consultar 225. Y tercero, aquellos actos cuyo vínculo con la liturgia es tan estrecho e íntimo que prácticamente se identifican con ella. El Código de Derecho Canónico del 83, hablando de estos medios que la Iglesia tiene en función para la santificación, en los cánones 834 y 839 decía, inspirado el derecho canónico en Sacrosanctum Concilium 105, hacen referencia a la contribución de los laicos a la función santificadora de la Iglesia. Y ahí entra la Lumen Gentium con sus números 34, 10, 38, 41, la Apostólica Napositate, el 4, el 6 y el 8. ¿Qué conveniente veía el Concilio Vaticano II? Algo que no puede negar y algo que no puede hacerse de la vista gorda, porque no es tampoco tan regional, sino que es una experiencia antropológica que se ha dado precisamente hablando de la distinción semántica entre religiosidad y piedad, religiosidad popular y piedad popular. Pero qué tan conveniente. El concilio habla de la vida espiritual a los presbíteros, que les recordó los medios generales y particulares nuevos y antiguos que el Espíritu Santo nunca ha dejado de suscitar en el pueblo de Dios y que la Iglesia recomienda e incluso manda algunas veces para la santificación de sus miembros. El concilio hizo estas recomendaciones a presbíteros, a religiosos, a seminaristas y a seglares. Ahí los tienen ustedes en la Presbyterorum Ordinis, en la Optatam Totius, en la Lumen Gentium, en la Apostólica Napositate. Ahora bien, el concilio estableció que los ejercicios piadosos sean conforme a las leyes y normas de la Iglesia. Pío XII dio ya en la Mediator Dei un doble criterio para enjuiciar dichos ejercicios: evitar que se introduzca en ellos algo inepto o indigno del decoro de la casa de Dios o contrario a la sana piedad. Y decía que el espíritu de la Sagrada Liturgia y sus preceptos influyan benéficamente sobre ellos. Algo así, puesto que la Mediator Dei es fundamento e inspiración de
Concilio Vaticano II, en la Carta Magna, Sacrosanctum Concilium. Ya Vaticano II, basándose en el número 14, basándose en estas ideas de Pío XII, dirá: conviene que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos, ahí en el número 13, y dice: los ejercicios piadosos serán tanto más recomendables cuanto más relacionados estén con la fuente genuina del espíritu cristiano. Así, con esto podemos entrar en la materia que tienen ahí en sus folletos: la liturgia y la piedad popular, partiendo en la definición que ya hemos escuchado bastante en las exposiciones y que sabemos porque la hemos estudiado todos ustedes. La liturgia es el culto cualificado de la Iglesia. Partir entonces, ahora sí, de los principios fundamentales de la Sacrosanctum Concilium para poder dar una definición y para poder ir preparando desde la renovación, desde la reforma de la Iglesia, el directorio que después saldrá a dar una respuesta más exacta de la piedad popular y la relación con la liturgia. Entonces hay que, más o menos en breves palabras, decir: la liturgia es el culto cualificado que la Iglesia, en unión con Cristo, en el Espíritu Santo, le rendimos a Dios Padre, a través del cual primordialmente Dios santifica a la misma Iglesia y a través de ellos da la salvación al mundo entero, o la salvación a los hombres. En los documentos de la Iglesia, y vemos allí lo que define o describe a la liturgia: la Sacrosanctum Concilium 7, la número 10, la número 18, que son los documentos de Puebla. Y luego dice: se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. El 10 dice: la liturgia es la cumbre a la cual tiende la piedad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Ese encuentro con Dios y con los hermanos, banquete y sacrificio. Y Puebla, en el 79, dirá: ese encuentro con Dios y con los hermanos, banquete y sacrificio realizado en la Eucaristía, fiesta de comunión eclesial en la cual el Señor Jesús, por su misterio pascual, asume y libera al pueblo de Dios y por él a toda la humanidad. Y va a dar un poquito la definición de la liturgia en los documentos de Puebla. Y luego entramos en concreto a las acciones litúrgicas, que también son definibles o tienen su definición en la Sacrosanctum Concilium. Número 6, los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. En el número 60 ahí vemos lo que habla acerca de los signos sagrados, y en el número 83 y también el 101, que la oración oficial de la Iglesia, que llamamos liturgia de las horas u oficio divino. Y así definimos bien los ritos